Este encuentro corresponde a la asignatura Acondicionamiento Artificial, ciclo 2020. En él continuaremos viendo aquellos temas vinculados al acondicionamiento acústico y de ellos tocaremos, en este caso, el tema audición y los distintos niveles sonoros. Los niveles sonoros tienen que ver, obviamente, con la captación de esas ondas de energía sonora que llegan a nuestro oído. Es decir, hemos desarrollado en el encuentro anterior el concepto de intensidad acústica. La intensidad acústica de la fuente está relacionada con la potencia de la misma y la superficie en la que impacta. Ahora bien, cuando esa energía sonora llega al órgano auditivo, ¿sí?, hay una cantidad de energía que comienza a generar la sensación de audición y a eso lo denominamos umbral de audición. Entonces, se estableció que el valor de intensidad acústica que corresponde al umbral de audición alcanza a 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado para una frecuencia adoptada de 1000 Hz, es decir, 1000 ciclos por segundo. Entonces, el umbral de audición lo consideramos en 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado según hablamos del concepto de intensidad acústica. Ahora bien, el valor de presión sonora para una frecuencia adoptada en 1000 Hz y de 10 vatios a la correspondiente al despegue de un avión, 10 a la 10, correspondiente al despegue de un avión a reacción con lectura tomada a 15 metros. Ese sería el umbral doloroso que nosotros tomaríamos como límite para la resistencia que el órgano auditivo tiene a esta energía sonora de la que hablamos. Entonces tenemos un rango entre el nivel más bajo y el nivel más alto de presión sonora para una frecuencia adoptada de 1000 Hz, que es en el que funciona nuestro sistema auditivo. Siendo tan grande el rango entre ambos niveles, se utiliza para escalarlo una escala logarítmica, es decir, los niveles sonoros son 10 logaritmos de la energía sonora que se pretende medir en relación a la energía sonora de referencia, que es la que se había fijado originalmente. Entonces es una escala relativa y se le expresa en decibeles. Ahora bien, los niveles de intensidad acústica en esos decibeles, es decir, donde decimos 10 logaritmos de la intensidad acústica sub 1, que es la que queremos medir, en relación a la intensidad acústica de referencia, que es la que habíamos dicho, del umbral de audición, que es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, es el que nos regula los niveles de intensidad acústica en decibeles. Ahora, si hablamos de los niveles de presión sonora en decibeles, tendremos 20 logaritmos de la presión que se desea medir en relación a la presión de referencia. Esta presión de referencia sería 2 por 10 a la menos 5 newton por metro cuadrado. El nivel de potencia acústica sería 10 logaritmos de la potencia a determinar en relación a la potencia de referencia sub 0, que es igual a 1 por 10 a la menos 12 vatios. Entonces, en resumen, representando la onda sonora en función del tiempo, las distintas unidades con las que podemos cuantificar su amplitud o niveles son la intensidad acústica, que es esa cantidad de energía en el tiempo en relación a una superficie de metro cuadrado, la potencia acústica, que es la cantidad de energía en relación al tiempo, la presión sonora, que es la presión que se ejerce en relación a una superficie, y luego los niveles, estos 3 niveles de presión, intensidad y potencia acústica, que están escalando los valores con los que podemos trabajar, dada la amplitud del rango en el que se registra desde el umbral de audición hasta el umbral doloroso, registra nuestro sistema auditivo. Entonces, si tuviésemos situaciones
donde queremos evaluar, por ejemplo, cuál es el nivel sonoro que un receptor va a recibir, podemos tener distintas fuentes y tendremos que tener en cuenta que el receptor recibe una parte de la fuente sonora 1 y una parte de la fuente sonora 2. Pero como estamos en estas escalas logarítmicas, ¿sí?, no se pueden sumar esos niveles en forma aritmética, sino que tenemos que sumar la cantidad de energía que esa persona está recibiendo en su sistema auditivo y luego pasarla a niveles. Es decir, que nosotros tendríamos que tener en cuenta, ¿sí?, que la fuente sonora 1 de 80 decibeles, ¿sí?, implicaría 10 logaritmos de una determinada intensidad en relación al valor de referencia. Y la fuente sonora 2, ¿sí?, que tendrá X decibeles, por ejemplo, 10 logaritmos de 2 por I sub 1 sobre la de referencia. Entonces yo acá voy a tener, el receptor recibe las dos fuentes sonoras, pero yo voy a tener que sumar, ¿sí?, el efecto de una con el efecto de la otra, ¿sí? Y para eso entonces tendré, por ejemplo, que la sumatoria es 83 decibeles cuando en realidad tenía dos fuentes prácticamente similares. Esta sumatoria de niveles sonoros también se puede resolver en forma gráfica. Si yo tengo un gráfico de apoyo con escalas, ¿sí?, de suma de niveles sonoros, yo podría decir cuánto es la diferencia entre dos fuentes, ¿sí?, y ver cuánto es el valor en decibeles que yo voy a tener que adicionar a la fuente más alta. Por ejemplo, nuevamente veremos este caso. Dos fuentes de 80 decibeles. Quiero saber cuánto recibe el receptor. Entonces, la diferencia entre las dos fuentes es 0 en realidad, porque las dos son de 80 decibeles. Entonces, acá en este caso en el 0, voy hasta donde corto con la curva y me doy con que el valor 3 es el que voy a tener que adicionar a una de las fuentes sonoras. En este caso, como son iguales, si fuesen diferentes tendría que sumarlo a la mayor. En este caso sumo a cualquiera y será nuevamente el mismo resultado que obtuve analíticamente. Ahora bien, hemos mencionado las frecuencias en el análisis de las ondas sonoras y ahora tenemos que ver cuál es la influencia de la frecuencia en la cuestión auditiva. La intensidad acústica, que corresponde al umbral de audibilidad, que dijimos 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, se toma a una frecuencia de referencia de 1000 Hz, es decir, 1000 ciclos por segundo. Ahora bien, en el rango auditivo de nuestro sistema auditivo, la frecuencia mínima audible es de 16 ciclos por segundo para oídos normales, llegando a un máximo de 16.000 ciclos por segundo. Eso nos da un rango entre 16 y 16.000, mínimo y máximo, ¿sí? Y nosotros hemos tomado 1000 como referencia. Muchas veces es conveniente dividir el espectro de frecuencia del nivel sonoro generado por una fuente de ruido. Para ello se trabaja en función de considerar fracciones o bandas del espectro total y generalmente los cortes corresponden a intervalos de octavas. Es decir, cada banda de frecuencia que yo tome, ¿sí?, se caracteriza por su frecuencia central o media. Es decir, voy a tomar una banda con una frecuencia mínima y una frecuencia máxima y una frecuencia central que puede ser la de referencia. ¿Cómo se comporta el campo audible en relación a esto? Si vamos a pasar los valores de nivel de intensidad acústica a niveles sonoros, diremos que el mínimo nivel sonoro empieza en 0 y termina en 130 decibeles. Este sería el umbral doloroso. Y respecto a la frecuencia dijimos 16 y 16.000. Con lo cual se define un campo de audición teórico que está descrito dentro de este rectángulo. Es decir, todos los puntos de esta superficie serían representativos de parte del campo de audición teórico. Ahora bien, la respuesta del oído para sonidos puros de una sola frecuencia no es lineal. Esto quiere decir que si yo tengo un valor de nivel de presión sonora que se mantiene constante, variando la frecuencia,
la sensación de audición cambia. El oído es más sensible para las frecuencias, por ejemplo, medias entre 1000 y 4000 Hz, disminuyendo bruscamente hacia los extremos. Entonces existe lo que denominamos campo de audibilidad real, es decir, un campo donde no todo es lineal respecto de la audibilidad. Entonces, dijimos que el oído es más sensible para frecuencias medias entre 1000 y 4000, ¿sí? Y disminuye bruscamente hacia los extremos, quiere decir hacia acá, por debajo de este nivel, seguramente no escucharemos lo mismo acá en este otro extremo. Entonces, denominamos umbral de audibilidad a esta curva que se encuentra en la parte inferior y umbral doloroso a esta curva que se encuentra en la parte superior. Entonces, diferentes combinaciones de frecuencia y nivel ofrecen niveles de sonoridad, es decir, sensaciones respecto de la sonoridad de la influencia de esa energía sonora que llega a nuestro sistema auditivo. Entonces, el nivel de sonoridad, al que llamaremos fones, serán aquellos puntos unidos por la curva donde la sensación corresponderá a la misma sonoridad. Entonces, estas curvas que aparecen en este gráfico son curvas de niveles de sonoridad. Quiere decir que con distintas combinaciones de frecuencia y nivel sonoro, yo obtendré la misma sensación en este punto que en este punto. ¿Qué ha cambiado entre estos dos? Han cambiado las dos variables, tanto nivel como frecuencia. Veamos casos de esto. En la frecuencia correspondiente a 1000 Hz, el nivel de sonoridad y los decibeles tienen el mismo valor, es decir, justamente 0 a 0 decibeles corresponde al nivel de sonoridad 0 fon. Para comprender el cambio de sensibilidad del oído, tomaremos un sonido puro de 20 decibeles al que le vamos a dar distintas frecuencias, por ejemplo, 100 y 1000. Entonces tomo 20 decibeles. Si considero 100 Hz, ¿sí?, veremos que estamos fuera, por debajo del umbral de audibilidad. Ahora, si tomo frecuencia 1000 para el mismo nivel de 20 decibeles, tiene un nivel de sonoridad equivalente a 20 fones. ¿Sí? Bien, al sonido de 100 Hz, al que estaba acá de 100 Hz, para comenzar a escucharlo tengo que elevar su nivel casi a 40 decibeles. Ahora bien, dentro de ese campo audible real, ¿sí?, discriminado por las sensaciones de sonoridad, hay zonas de frecuencia y niveles de la palabra hablada, ¿sí?, que están graficados acá. O zonas de frecuencia y niveles de música en general. Entonces, la unidad subjetiva para estimar diferencias de sonoridad es el son. El son indica cuánto más fuerte un sonido nos parece respecto de otro. Tiene una relación con los fones. La sonoridad de un son corresponde a 40 fones. Es decir, cada 10 fones se incrementa un sonido, la sonoridad se duplica. Así, un sonido de 50 fones, por ejemplo, tendrá 2 sones. Es decir, que nos parece 2 veces más fuerte que el de 40 fones. Cada 10 fones disminuye la sensación de sonoridad, baja a la mitad. Entonces, estas relaciones logarítmicas que están establecidas dentro del campo audible deben ser tenidas en cuenta en relación a los efectos que tiene luego las intervenciones que nosotros podamos hacer dentro del que es el campo audible. Esta es la relación de fones y sones, un gráfico que los relaciona, lo que decíamos antes, ¿sí? De 40 fones tengo un son, y en 50 fones tengo 2 sones. Quiere decir que este valor es, si yo incremento 10 fones, tengo exactamente el doble, ¿sí?, de la sensación que tendría originalmente. Muchas gracias.